Mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense. Hoy estamos con la doctora Verónica Alfaro, ella es psicóloga forense y hoy vamos a hablar de un tema que escuchamos cotidianamente o que vemos en las redes sociales, vemos diferentes noticias y también conocemos de muchas denuncias. Estamos hablando de el estupro. A veces no entendemos exactamente cuándo realmente se comete el delito de estupro. Es más, hay algunas personas que han mencionado que si es que hay un consentimiento que da una menor para tener relaciones con una persona mayor, no se constituye el delito de estupro. El estupro es un delito que involucra a un adulto. Este adulto sostiene relaciones sexuales con una persona menor de edad. Estas personas cuando hablamos de menores de edad, por lo general estamos hablando de 12 a 18 años. ¿Qué es lo que nos dicen? Que aprovechándose de su inexperiencia, de la inmadurez y de la misma confianza, estas personas mayores sostienen una relación afectiva y por lo tanto una relación sexual con estas menores. La característica distintiva del estupro es la presencia de un consentimiento. Aparentemente es otorgado este consentimiento por una persona menor, pero se considera inválido o tal vez viciado a este consentimiento por el desequilibrio, primero, de poder, segundo, de experiencia, obviamente, de esa persona mayor, y también la falta de madurez que se tiene en la víctima. Esto lo diferencia de la violación, donde hay un uso de violencia y una coacción directa sobre los menores. Si el estupro no fuera delito, no se encontraría en nuestro Código Penal boliviano. Las personas que no son abogadas pueden encontrar cuando se constituye este delito como estupro en el artículo 309. Y claramente, ¿qué es lo que nos dice el Código Penal boliviano sobre el estupro? Es quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con una persona de sexo mayor de 14 años y menor de 18 años. Será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Entonces, no es cierto esto de que el estupro no es un delito. Sí es un delito que tiene como sanción la privación de libertad. Sí se encuentra dentro de las leyes, sí se encuentra dentro del Código Penal boliviano. Pero los elementos que volvemos a hablar, que los vuelvo a repetir, es que puede ser que estas menores no entiendan. ¿Por qué? Por la falta de experiencia, la falta de madurez que tiene toda adolescente. Por eso es que hay una diferencia entre el estupro y la violación. Doctora Alfaro, usted como psicóloga forense, buenas noches, bienvenida. ¿Qué podemos decir del estupro? Sí, buenas noches a todos. Primero, considerar tal vez que para nosotros los psicólogos sí hay bastantes estudios referente al desarrollo de los menores, ¿no? Y considerando también que a nivel mundial se ha establecido que el tema de minoridad se refiere desde recién nacido hasta los 18 años. Y esto no tiene simplemente una connotación legal, sino también psiconeurológica, podemos decir. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño desde que nace justamente está en completo desarrollo y justamente también los adolescentes, también el cerebro no está en su plena madurez. Y no estando en su plena madurez,
psiconeurológica, pues la funcionalidad tiene algunas áreas, digamos, del cerebro que no están completamente desarrollados y va a interferir directamente en la toma de decisiones, el autocontrol emocional, racional y también la percepción de riesgos. Es por eso que el permitir, por ejemplo, que un adolescente se involucre en una relación sexual directamente, muchas veces por engaño, por dádivas, por que le llenan de regalos o le llenan de de cualquier tipo de objetos, inclusive, ¿no? Que le compran un celular y bueno, está muy feliz por el celular, pero no comprenden en realidad los riesgos que implica en su desarrollo y tampoco comprenden los riesgos que esto va a implicar en su también desarrollo emocional, ¿no? Inclusive en su desarrollo psicosexual a la larga. Es por eso que muchas veces sí, o sea, lo pueden admitir de alguna manera, pero no un consentimiento pleno de sus acciones. Entonces, a la larga sí, este evento va a causarles diferentes tipos de problemas y lo van a revivir como algo desagradable. Mucho más cuando se trata de un sujeto totalmente mayor, unos sujetos que ni siquiera son de atracción visual, ¿no es cierto? Porque también en la adolescencia hay mucho componente de la imagen personal. Entonces, el ser utilizadas momentáneamente inclusive, ¿no? Porque no va a ser permanente, va a ser una utilización de su cuerpo, a la larga les va a traer ciertas repercusiones de tipo psicológico que lo van a revivir como violación. Mucho más cuando los padres admiten que esto sea, digamos, como normal. Estamos viendo que muchos de los padres que han estado involucrados en esto han recibido cargos políticos, han recibido algunos beneficios, inclusive, no sé, pues algunos trabajos como el tema de los baños públicos y todas esas cosas que se ha visto en los medios de comunicación. Bueno, todo va a implicar que los padres también son cómplices de este delito, ya que no es pedofilia, ¿no? También habría que diferenciar: la pedofilia es la atracción directamente de un sujeto adulto hacia tener acceso a los menores, ¿no? Que se sienten satisfechos sexualmente con menores. Y eso no tiene, es una parafilia, eso no es un delito. Lo que es un delito es ya la pederastía, ¿no? Es ser un pederasta y ya involucrar a una menor conscientemente y también darse, digamos, el tema de los engaños, los mecanismos justamente de atracción hacia los menores para poder tener el acceso carnal hacia ellos, ¿no? Considerando que el adulto sabe lo que está haciendo, es responsable de sus actos y además que sabe la repercusión que puede causarles a estas menores. Exactamente. Bueno, hablando un poco del concepto, del análisis que ya habíamos, o sea, es sobre el concepto que hemos dado, que podemos decir que el estupro se basa en la idea de que una persona joven puede no tener la capacidad de comprender plenamente las implicaciones de una relación sexual con un adulto, incluso así la consienta, así esté de acuerdo. Es por esto que se considera que el adulto que se involucra en esta relación, el adulto que se involucra en una relación con una persona menor, está abusando de la confianza y también de la inexperiencia de esta persona, de la inexperiencia que tiene esta menor.
Entonces, la definición y la regulación de estupro varían muchas veces de un país a otro. Existen convenciones que protegen los derechos de niñez y adolescencia a nivel mundial. Hablemos pero primero de 3 factores claves para poder verificar, para poder constituir la palabra estupro. El consentimiento viciado, es decir, aunque el consentimiento sí existe, una menor de edad sí da su consentimiento para seguir una relación sexual o para tener una relación con una persona mayor, se considera inválido debido a la inmadurez de la persona menor y la ventaja que tiene este adulto. Segundo, la desigualdad de poder entre estas dos personas, entre la menor y también la persona adulta. ¿Por qué? Porque generalmente el adulto tiene una posición de poder, también de autoridad, o también una influencia muy fuerte sobre esta persona menor, lo que ya afecta la dinámica de la relación. Y bueno, y hablando dentro de un contexto social y cultural, las normas culturales sobre la edad de consentimiento también influyen. Y bueno, acá en Bolivia existen este tipo de normas. Se ve en lugares alejados, se ve en provincias que incluso yo me acuerdo de hace muchos años que qué es lo que hacen los padres cuando tienen la hija 14, 15 años, entregan a su hija, ¿no es cierto? Entregan a su hija para que tenga una relación, para que enamore, se podría decir, y para que se case, sin tomar en cuenta que esta es una persona menor que no sabe realmente lo que está haciendo. ¿Qué podemos decir sobre esto, doctora? Sí, justamente estaba viendo hace un mes más o menos, salió en los medios de comunicación que había existido, bueno, casi creo que 400 o 500 matrimonios en adolescentes el año pasado, ¿no? Y esto es realmente alarmante porque ni siquiera se hace una evaluación sobre el estado mental de estas menores, ¿no? Entonces, realmente no sabemos en qué condiciones están asumiendo una responsabilidad que muchas veces no les toca. Nadie piensa, ¿no? O sea, la familia ve que se va a casar con alguien que tal vez tiene 2 bolivianos más que ellos, ¿no? Y la verdad que las lanzan al éxito y realmente pensando que es culturalmente aceptable. Sin embargo, como les digo, el desarrollo psicosexual, el desarrollo neuropsicológico de los adolescentes, las adolescentes en este caso, no está en su pleno desarrollo, en su plena madurez. La toma de decisiones puede ser impulsiva, puede ser bajo amenaza, bajo presión, y estaríamos viendo prácticamente a situaciones de obligar a los menores a tomar una responsabilidad que no están aptos, ¿no? Entonces, sin hacer una evaluación, ¿cómo es posible que el servicio, el CERECI, ¿no es cierto?, los notarios de registro civil, puedan asumir esa responsabilidad de ver que menores están asumiendo algo, están firmando sobre algo sin que tengan la potestad de hacerlo, pese que estén los padres ahí? Esto puede ser inclusive un negocio, ¿no? Puede ser prácticamente trata en otros países, se lo vería así, ya con un tema un poco de mucho más fortaleza legal y además psicológica, porque un menor no podría tomar una decisión de esa naturaleza sin tener prácticamente una evaluación de psicología forense, ¿no? Porque tenemos que ver ese estado mental, tenemos que ver si es competente como para asumir ese tipo de responsabilidades, ¿no? Sabemos que a veces la situación de nuestro país hace que los menores asuman cierto tipo de responsabilidades,
por ayudar económicamente a la familia y todo eso, pero no podemos involucrar su bienestar sexual, su desarrollo sexual pleno y realmente hacer que estas menores estén con sujetos que simplemente están con estas menores por el tema netamente sexual y de paso, ¿no? Entonces, ni involucrarles en matrimonio sin hacer las evaluaciones correspondientes y menos ofrecer, o sea, no está bien. O sea, creo que tenemos que hacer una psicoeducación general porque el tema cultural también no nos favorece, ¿no? Ha sido años que se ha tratado también de hacer el tema de que el que me pega me quiere, ¿no es cierto? Transformar eso y decir eso es violencia. En este caso, el dar a la hija de 15, 16 años consentir un matrimonio o entregar en concubinato con alguien realmente tiene que ser sancionado y drásticamente. Sí, como le decía, yo he visto este tema hace muchos años. Justamente fuimos a una fiesta con unos familiares, pues estoy hablando de hace muchos años, donde me pareció muy raro esto, de que por tradición, justamente ese día que fuimos a una fiesta de un pueblo, veía que las familias era como una entrega múltiple, no sé si se podría decir. Era un día que todos los papás entregaban a sus hijas para que enamoren durante un tiempo no mayor a 3 meses, pero las hijas eran pequeñas. Claro que todas eran chicas de un pueblo, pero las hijas tenían 13, 14, la mayor tenía 15 años. Y obviamente que todas ya estaban supuestamente pedidas por otras personas del mismo pueblo, pero estas personas eran señores mayores. En algunos casos yo me acuerdo que se los veía hasta mayores que los propios papás, pero decían no, don tantos, como les hablaban, va a ser buen esposo, es bueno. Él siempre te veía desde chiquita. Yo decía, desde cómo, o sea, qué tan más chiquita la tenía que ver a esta menor. Entonces es algo que se me quedó tanto que me acuerdo mucho de esto. Y cuando estas menores realmente ni siquiera podían hablar bien, no podían expresarse, pero más o menos ya sabían que en 3 meses se iban a casar con determinado señor. Y muchos de estos señores incluso ya tenían hijas de otros matrimonios de la misma edad de estas chicas, ¿no? Entonces, bueno, y alguna vez me dijeron, en los pueblos es así. Bueno, entonces yo me quedé directamente con la famosa idea de que en los pueblos es así. Pero obviamente que usted tiene toda la razón y obviamente que la doctrina nos dice que una persona menor no tiene idea de lo que está haciendo, no tiene idea. Pero también, ¿qué es lo que nos dicen los convenios internacionales? Los convenios que tanto repetimos cuando hablamos de procesos de la ley 548, que es el Código Niña y Adolescente. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención ha sido adoptada en el año de 1989 por la Asamblea General de la ONU. Y esta convención establece la obligación de los estados para proteger a los menores de cualquier forma de abuso sexual. Y se reconoce además que los menores de edad son especialmente vulnerables y se necesita una protección especial para poder desarrollar todo lo que está basado en el desarrollo físico, pero también toma en cuenta el desarrollo emocional. Entonces acá, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos que proteger a todos los menores y a todos los adolescentes porque se encuentran en pleno desarrollo físico y emocional. Entonces no podemos decir que sí, que si es que la menor quiere estar con este señor mayor, entonces no hay delito de estupro. No, ¿por qué? Porque esta persona no está, o sea, no ha desarrollado por completo, no sabe qué es lo que quiere, es una persona que no conoce más allá todavía la vida, entonces no puede decidir
libremente y todavía no sabe si está bien o está mal en muchos aspectos. Entonces sí existe este delito de estupro. También tenemos otro convenio que se llama el Convenio de Lanzarote, que este convenio es del año 2007 y que está creado por el Consejo de Europa. Este convenio aborda específicamente la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, incluidos los casos en los que un adulto manipula a un menor para poder obtener su consentimiento. Aunque no utiliza el término estupro, pero su espíritu se encuentra completamente alineado con la idea de sancionar las relaciones sexuales entre adultos y menores y que no pueden consentir libremente. Claro, cuando estamos hablando de manipulación, estamos hablando de lo que expresaba hace un momento la doctora Verónica Alfaro, que ¿qué es lo que hace una persona mayor? Se presenta con regalos, ¿no? Se presenta con celulares, ve qué es lo que necesita esta adolescente. Esta adolescente probablemente querrá un vestido, querrá alguna, no sé, un regalo, una joya, algo para su casa. Entonces, de esta forma tratan de conquistarlas. Y de eso nos habla este convenio por completo, que si bien no utiliza el término estupro, pero bien utiliza este término de manipulación entre adultos y menores. ¿Qué podemos decir, doctor Alfaro? Bueno, exactamente, tiene toda la razón. Tenemos convenciones que sí nos enmarcan en la protección de los niños, ¿no? Y mucho más en esta protección de que son utilizados justamente para este tipo de delitos. Ya sea por estos sujetos que realmente tienen ciertas características psicológicas que hay que analizarlas a profundidad y cada caso en particular, pero que se enmarcan en condiciones que podrían estar también, están en el marco de las conductas antisociales, obviamente, ¿no? Pero que tienen que seguramente tienen sus características, sus rasgos de personalidad específicos y que están también en contra, digamos, de nuestras normas, ¿no? Y que tenemos que analizarlas a profundidad. Y también tenemos que analizar a estas víctimas en función a los traumas que esto va a involucrar. No es cosa que se diga si los niños son despiertos, como he visto algunos mensajes, y bueno, ellos saben lo que están haciendo. Pueden darse cuenta de lo que están haciendo, pero sí, no están en pleno desarrollo y sus toma de decisiones puede estar, como les digo, comprometidas por la impulsividad, por el recibir algo que tal vez nunca habían soñado, como un celular último modelo, por ejemplo, o por tener cierto tipo de ventajas o condiciones, o simplemente por estar bajo presión o amenaza de algunos adultos. Entonces no podemos decir que ese signo de estar despiertos, de ser un poco avivados, digamos, en relación a los de su edad, quiere decir que sí están con pleno consentimiento o con plena responsabilidad de toma de decisiones conscientes, racionales y en función a los riesgos que esto involucra. Cualquier persona, si nosotros queremos, no sé, pues hacer cualquier situación, salir digamos de fiesta, bueno, sabemos a los riesgos que nos enfrentamos, ¿no? El adolescente muchas veces va a la fiesta sin pensar en los riesgos. Son los adultos los que tienen que de alguna manera proteger o resguardar a estos adolescentes. Es lo propio, ¿no? O sea, el adolescente puede tomar una decisión inclusive basado en el enamoramiento, ¿no? O sea, se pueden enamorar, pero un enamoramiento totalmente hasta irracional en algunos casos, donde no pueden obedecer ni a los padres ni a nada, pero
sí hay que resguardarlos. La función de los adultos es protegerlos y mucho más el Estado, ¿no? En este caso en particular, sí, ¿qué traumas pueden tener estos niños? Estos niños van a tener traumas en todas las esferas de su desarrollo. Cuando ellos pasen de 12, 13 años, donde inclusive un acto sexual puede ocasionarles serias lesiones a nivel genital. Esto va a repercutir, o sea, a corto plazo sí van a tener ciertos traumas que tal vez ya a la larga no quieran tener más relaciones sexuales, ¿no? Con nadie, ni consentidas ni no consentidas. Entonces van a alterar inclusive este desarrollo, ese placer que uno puede encontrar en el tema sexual, ¿no? Y a la larga, obviamente, no van a querer tener ningún contacto con ninguna persona, y mucho más del sexo que ha sido el agresor en este caso, ¿no? No puede decir que siendo de 12 años no va a tener, y eso un médico nos va a decir, no va a tener ningún desgarro, va a tener serias lesiones a nivel genital. Además, a nivel afectivo, o sea, cómo esta persona va a lograr entablar una buena relación familiar con alguien que le ha entregado prácticamente a un sujeto que a veces ni siquiera tienen el afecto a estas personas. Entonces, toda esta relación familiar inclusive se puede tornar, aparte de romperse, se puede tornar contraproducente para los padres que han accedido a este delito. No hay otra forma más de decirlo. Los valores que tenga esta persona víctima, bueno, también van a ir cambiando en función a que la sociedad no le ha protegido. Entonces puede tornarse a ser, tener cierto tipo de características también de agresividad hacia esa sociedad que no le ha protegido. Hay traumas a nivel emocional, por ejemplo, el tener una relación con alguien que inclusive físicamente está con mayores condiciones que ella, que va a sentirse débil, obviamente va a ocasionar sí una indefensión de tipo psicológica, que no va a haber alguien que le resguarde. Muchas veces inclusive la familia, tu marido es, seguí nomás, o tu pareja es, seguí nomás, nos conviene, ¿no es cierto? Entonces esa indefensión, esa no protección va a ocasionar serias dificultades a nivel emocional, retraimiento. Estas niñas no van a ser normales, digamos, en el tema educativo, socioeducativo, porque se van a retraer también, no van a participar de las actividades que como niños, como adolescentes es dable que participen, porque ya van a estar en una condición tal vez de adultez, de una adultez forzada, y que inclusive en algunos casos se embarazan, y bueno, el embarazo adolescente también es bastante complejo, ¿no? A raíz de todo esto. Y bueno, el trastorno postraumático, esto realmente es muy, o sea, va a afectar tremendamente, y bueno, estas personas van a sufrir este deterioro en su normal desarrollo. Claro. Justamente esa era mi pregunta, doctora Alfaro. ¿Qué pasa si a raíz de estas relaciones de adolescentes con personas mayores, estas se ven embarazadas? Muchas veces tienen 1 o 2 hijos, pero esto es algo que ya directamente da fin con su adolescencia, porque pasan de ser niñas, de ser adolescentes, a ser madres, sin conocer exactamente qué responsabilidades tiene una madre, sin conocer a veces ellas como madres, qué tienen que exigir, qué tienen que pedir al padre de estos menores.
Entonces, esta responsabilidad que cargan estas adolescentes es sumamente grande y muchas veces las adolescentes no pueden con esto, o sea, con tener hijos de personas mayores. Se ve continuamente en las noticias de que han sido abandonados niños que recién han nacido. Entonces, muchas veces las adolescentes ven que no van a poder con esta responsabilidad o probablemente no tienen el dinero para poder cuidar a sus propios hijos. Probablemente no tienen la capacidad emocional, no saben cómo cuidar a los hijos. Entonces, ¿qué pasa con estas adolescentes, doctor Alfaro, que están pasando de ser niñas, están dando un breve paso por la adolescencia, se han convertido en mujeres y madres? Bueno, primero les decía el trauma de ser objeto de un mercado sexual muchas veces ocasiona así el tema del embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque no están en sus plenas capacidades como para la toma de decisiones, reitero. Entonces, inclusive estos sujetos, estas niñas son usadas en función de momentos, decían, ¿no? Y en esos momentos las embarazan, y ¿qué va a ocasionar? Muchas veces estos traumas pueden llevar al suicidio de estas víctimas, a diferentes sintomatologías, pero inclusive el suicidio. Y en algunos casos, cuando se ven embarazadas, como usted dice, los botan, no tienen conciencia de la realidad que involucra a un ser vivo, ¿no? Y los dejan en hogares o los dejan en el basurero, lastimosamente, porque no tienen la conciencia y la toma de decisiones racionales, ¿no? En todo esto. ¿Qué hacemos con este tipo de casos? Realmente el índice de embarazos de adolescentes, embarazos no deseados, creo que es bastante elevado. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado? Lastimosamente nada, ¿no? O sea, simplemente se ocupa de su bono Juana Zurduy, que para que nazcan bien, digamos, los bebés. Pero en realidad, ¿qué pasa cuando el sujeto es mayor y la niña se embaraza? Hay una alta probabilidad por la edad del sujeto que el niño inclusive nazca con algunas deformaciones o nazca con síndrome de Down, ¿no? Entonces estamos poniendo en una responsabilidad aún mayor a estas adolescentes, porque ellas no están tomando una responsabilidad consciente, asumiendo inclusive una planificación familiar que también debería realizarse, digamos, a la par, ¿no? Entonces todo esto hace ver que no al Estado no le interesa la minoridad. Al Estado simplemente le está interesando el adultocentrismo, dar mejores condiciones a los adultos, pero descuidando a quien tenemos que proteger por convenciones internacionales, ¿no? Y bueno, ni siquiera nos encargamos de ver quién es el sujeto que está en realidad buscando a estas menores, ¿no? O sea, hoy en día se han destapado muchas cosas que están relacionadas justamente con este expresidente nuestro, y que bueno, todos tienen que ver con un perfil del ofensor sexual, ¿no? Y que estaría involucrado, sí, resentimientos, fracasos, tendencias sexuales conflictivas, rasgos psicopáticos, porque una persona que tiene empatía por lo menos está velando por el niño, no trata de cuidar, pero una persona que no tiene empatía y no darse cuenta del daño, se da cuenta del daño, ¿no? Sino que le encuentra placer, digamos, el daño hacia los menores, realmente tiene que tener bastantes rasgos psicopáticos para eso, ¿no? No asumir además la responsabilidad que tiene y pensar que el Estado tiene que mantener todas sus irresponsabilidades. Además,
¿no? Ok. Bueno, sí, yo también algo más a ver para aportar esto es que si bien el Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley 548, que es lo que nos dice, esta ley protege en forma especial, en forma específica, los derechos de todo niño, niña y adolescente, pero no nos habla para nada de ninguna sanción. Yo sé que ustedes me van a decir, pero las sanciones penales están en el Código Penal. Obviamente, pero la ley que protege en Bolivia de forma especial a los menores es la ley 548. Es por esto que incluso el sistema penal para adolescentes se encuentra inmerso en esta ley, porque el sistema penal para adolescentes es totalmente diferente que el sistema penal para personas mayores de 18 años que han cometido un hecho ilícito. Sí se ha contemplado esto, de sí tener un sistema penal para adolescentes, pero en ningún momento se ha contemplado ver qué es lo que pasa cuando existe este tipo de relaciones entre adolescentes y personas mayores. Al final de todo, la pregunta era, si existe consentimiento, ¿hay delito o no hay delito? Hay delito. ¿Por qué? Porque de todas maneras, ¿qué es lo que nos dice el Código Penal? Que estas personas pueden haber sido seducidas, pueden haber sido engañadas por la vulnerabilidad con la que cuentan gracias a su corta edad. Y bueno, justamente hace unos 2 días lo mismo se escuchaba en otras redes sociales. No, el estupro no es un delito. Si no fuera un delito, no lo encontraríamos en nuestro Código Penal. Para las personas que han estado preguntando qué especialidad tiene, bueno, estamos haciendo un live en este momento, somos Evidencia Forense. La doctora Alfaro es psicóloga forense. Y bueno, también muchas otras personas que nos dicen que permitir eso es parte, también debería ser parte de violencia contra los niños y adolescentes. Y bueno, muchas otras personas que nos dicen que no, bueno, que en Bolivia no se respetan las leyes, y etcétera, etcétera. Bueno, creo que hemos abordado un tema recurrente, doctor Alfaro, el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, los invitamos a todos ustedes a que este domingo se va a hacer un análisis exhaustivo sobre el asesinato de Camila, la joven que ha perdido la vida con 39 puñaladas este martes pasado. Va a estar nuestro equipo de evidencia forense, tanto de La Paz como de la ciudad de Santa Cruz. Vamos a estar con psicólogas forenses, psiquiatras forenses y médicos forenses para poder hablar en forma integral y analizar qué es lo que ha pasado en el caso de la joven Camila. Muchas gracias a todas las personas que han estado hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor Alfaro. Y bueno, nos vemos el día domingo. El día domingo, para quienes nos siguen, no vamos a estar en TikTok. Vamos a estar mediante la página de Evidencia Forense de Facebook o mediante nuestro canal de YouTube, igual Evidencia Forense en forma simultánea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alfaro. Hasta el día domingo. Hasta el día domingo. Los esperamos a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.